A ver, imagina por un momento que llegas a un pueblo completamente nuevo, Ujú. pero no un barrio nuevo en una ciudad, no. Un pueblo entero, recién construido en mitad de la nada. Ya. Las casas están recién pintadas, las calles son, bueno, perfectamente rectas, pero no hay historia. No hay un cementerio, no hay fiestas que vengan de siglos atrás, no hay abuelos que cuenten cómo era todo antes. Es un lugar sin pasado. Exacto. Es una imagen potente, la del lienzo en blanco. Pero la pregunta clave es, ¿se puede realmente empezar desde cero? Claro, Porque esas familias no llegaban vacías, traían consigo sus propias memorias, sus acentos, sus miedos y sus esperanzas. desde luego. El verdadero desafío, y lo que hace fascinante este tema, no fue construir sobre un terreno baldío, sino conseguir que docenas de pequeñas historias personales empezaran a formar un único mosaico. Me gusta mucho ese matiz. No es un lienzo en blanco, sino un collage por hacer. Eso es. Y ese es, precisamente, el viaje que vamos a emprender hoy, guiados por la fuente que tenemos entre manos. Extremadura, la invención de pueblos y memoria. Vamos a sumergirnos en la creación de los pueblos de colonización durante el franquismo. Concretamente en Extremadura. Eso es. La misión es entender no solo el porqué de este proyecto, que era faraónico, sino el cómo, o sea, cómo se forja una comunidad, una identidad, donde antes solo había campo. Es que es un caso de estudio excepcional sobre ingeniería social y agrícola, sí, pero nos dice mucho más sobre la resiliencia humana. Es la crónica de un intento de moldear un futuro y una sociedad desde una mesa de diseño. Pues empecemos por esa mesa de diseño. La escala del proyecto es abrumadora. La fuente habla de 63 pueblos solo en Extremadura. 63. Es una barbaridad. Esto no fue una decisión espontánea. ¿Qué llevó al régimen de Franco, en los años 40 y 50, a embarcarse en algo tan masivo? ¿Cuál era el gran plan? Pues el gran plan tenía dos caras, y es crucial entender que estaban entrelazadas. A ver, Por un lado, el objetivo social y demográfico. Se buscaba frenar el masivo éxodo rural que vaciaba el campo, claro. y creaba cinturones de miseria en las ciudades. La solución que propusieron fue asentar a familias campesinas sin tierra, dándoles la oportunidad de convertirse en pequeños propietarios. Una especie de reforma agraria controlada desde arriba para, bueno, para calmar la tensión social en el campo. Exacto. Pero esto no se podía hacer sin la otra cara del plan, el objetivo económico. Ajá. Y aquí entra la gran obra de ingeniería hidráulica. El proyecto consistía en transformar miles de hectáreas de secano, los baldíos de las Vegas del Guadiana, en regadío productivo. Y para eso necesitaban las presas. Claro, para ello construyeron presas gigantescas como las de Cíjara u Orellana y una red de canales que aún hoy vertebra la región. Ya. El régimen sabía que necesitaba familias comprometidas a largo plazo para que esa inversión multimillonaria en hormigón y agua tuviera sentido. Era una simbiosis forzada desde el poder. La fuente lo resume en una frase que me parece muy reveladora. Era una operación agrícola, pero también humana. Totalmente. No se trataba solo de mover tierra y agua. Se trataba de mover y asentar personas. Y de una manera muy, muy específica. Aquí es donde vemos la ideología detrás del ladrillo. No fue un proceso orgánico. No. Los pueblos de forma estandarizada, como si fueran un producto en serie. Sí, el texto describe esa estética tan reconocible para cualquiera que haya viajado por esas zonas. Casas blancas, idénticas, encaladas, Todas iguales. calles rectas que se cruzan en ángulos perfectos, una plaza mayor, casi siempre porticada, que es el corazón del pueblo, y donde se ubican los poderes. Los poderes fácticos de la época, claro. La iglesia, el ayuntamiento, la casa del maestro y la del médico, y a veces, pues, el cuartel de la Guardia Civil. La arquitectura era una declaración de intenciones. Sin duda. La fuente menciona el estilo de las iglesias, a menudo de un modernismo funcionalista que rompía deliberadamente con la tradición. O sea, era una forma de decir, esto es lo nuevo. Esto es el futuro que el Estado ha diseñado para vosotros. Tal cual. Era un urbanismo de laboratorio, una utopía autoritaria construida en mitad de la llanura. Entiendo la lógica del Estado, esa visión desde un despacho en Madrid, con sus planos, sus objetivos, pero todo esto suena increíblemente frío, casi clínico. Lo era. Me cuesta imaginar lo que no estaba en esos planos, el factor humano.
¿Qué pasaba cuando una familia bajaba del camión y recibía las llaves de una casa idéntica a las otras 100, en una calle que ni siquiera tenía nombre todavía? ¿Qué narra La Fuente sobre ese momento? Ese es el verdadero nudo de la historia. El choque entre el plan teórico y la realidad vivida. Claro. La Fuente utiliza una expresión muy potente para describir estos lugares. Pueblos sin memoria. Y si desgranamos esa idea, es sobrecogedora. Es que los elementos que faltaban son precisamente los que definen un pueblo. El texto menciona el primero y más impactante: no había cementerio. Uf, Es una imagen potentísima, un lugar sin sus muertos, sin la prueba física de las generaciones que te precedieron. Es como un árbol sin raíces. es que el cementerio es el ancla de la historia de un lugar. Es el archivo de piedra de una comunidad. Sin él, el pasado es abstracto. Y esa ausencia era solo el principio. ¿Qué más faltaba? Pues tampoco había fiestas patronales. No había un santo al que se le rezara desde tiempo inmemorial, ni una romería que siguiera el camino que ya recorrieron tus bisabuelos. Todo eso tenía que ser creado. Y tampoco había vecinos de toda la vida. Nadie podía decir: esa era la casa de los García de siempre, porque todas las casas eran nuevas y todos los vecinos eran nuevos. Eran extraños entre sí. El texto subraya que las familias provenían de diferentes pueblos de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, cada una con su acento, sus costumbres. Su forma de entender el mundo eran un mosaico de personas desarraigadas, destinadas a ser una comunidad de la noche a la mañana. La Fuente lo resume de una manera que me parece brutal. Todo había que inventarlo. Tal cual. La historia de estos pueblos no empezó en la Edad Media ni con los romanos. Empezó el día que llegó el primer camión con los enseres de la primera familia. Es un punto cero social y cultural. Sí, sí. Me pregunto cuál sería el sentimiento dominante en ese momento, porque La Fuente describe una dualidad muy marcada. Por un lado, debe de haber una esperanza inmensa. Sin duda, no podemos olvidar de dónde venían estas familias. Muchas vivían en la pobreza extrema, como jornaleros sin tierra a merced del terrateniente. Claro. Y de repente, el Estado les ofrecía algo casi milagroso. Una casa de obra nueva, con agua corriente y luz eléctrica, un lujo para la época. Una parcela de tierra, una yunta de mulas, aperos de labranza y hasta una escuela para los niños. Era la promesa de un futuro. Era la oportunidad de dejar de ser siervo y pasar a ser colono, dueño de tu trabajo y de tu destino. Un salto de calidad de vida inimaginable. Pero al mismo tiempo, el vértigo. El desafío de llegar a un sitio que no sientes tuyo. Totalmente. Una casa sin personalidad, idéntica a la de al lado. Unas tierras recién roturadas, durísimas, que había que domar y hacer productivas, con un esfuerzo titánico. Y sobre todo, esa sensación de aislamiento de la que habla La Fuente. Eso es. Estar en una isla, lejos de tu pueblo de origen, sin la red familiar y social que te había sostenido hasta entonces. Imagina el silencio. No solo un silencio de ruido, sino un silencio histórico, un silencio cultural, un vacío que había que empezar a llenar con vida, con conversaciones en los polletes de las puertas, con disputas por los lindes, con ayuda mutua cuando fallaba la cosecha, con humanidad, en definitiva. Y ahí está la clave de todo. ¿Cómo se llena ese vacío? ¿Cómo se pasa de ser un agregado de individuos a una comunidad con alma? Porque según el texto, lo consiguieron. Y además de una forma asombrosamente rápida. Lo hicieron porque no tenían otra opción. La supervivencia dependía de ello. Y lo hicieron construyendo desde los cimientos. La Fuente de ejemplos muy concretos de este proceso de invención de la tradición. El primer paso. Pues, lógicamente, crear los ritos colectivos. Las fiestas. Exacto. Quizás un grupo de vecinos decidía que, ya que eran agricultores, el patrón sería San Isidro Labrador. Por ejemplo. Y organizaban la primera procesión, con un santo recién comprado y un recorrido improvisado, y después la primera verbena en la plaza. Ese acto, que parece sencillo, es el primer ladrillo de su memoria colectiva. Es el primer «siempre lo hemos hecho así», que podrán contar sus hijos. Y de los ritos a las estructuras. El texto habla de la importancia de las cooperativas. Fundamental. Se dieron cuenta muy pronto de que solos no podían. Claro. Las tierras eran duras, los mercados estaban lejos, así que crearon cooperativas agrícolas para comprar semillas e insumos más baratos y para vender las cosechas en común teniendo más fuerza. Y esto es interesante. Mucho. El colectivismo no nació aquí de una imposición ideológica como podría pretender el régimen, sino de una pura necesidad práctica.
La comunidad se tejió a base de intereses compartidos. Y a partir de ahí, la vida cotidiana empieza a generar sus propias historias. Claro. La fuente menciona cómo surgieron las anécdotas, los apodos, las pequeñas leyendas locales. La historia del primer tractor que llegó al pueblo y que todos los niños fueron a ver como si fuera una nave espacial. Sí, sí. O los primeros noviazgos entre hijos de colonos, que ya eran los primeros nativos del pueblo. Y las rivalidades amistosas entre la calle de arriba y la calle de abajo. Exacto. Es el proceso de humanizar el espacio. La plaza ya no es la plaza del Generalísimo, como marcaba el plano, sino el lugar donde los niños juegan al salir de la escuela. Claro. Esa esquina ya no es una intersección de 90 grados, es donde se sientan los mayores a tomar el fresco en verano. Como dice la fuente, dieron personalidad a cada rincón que antes era solo cemento. Lo que estamos describiendo, si lo miramos con un poco de distancia, es un proceso de creación cultural a cámara rápida. Totalmente. Lo que en un pueblo tradicional tarda siglos en decantarse, aquí se tuvo que comprimir en unas pocas décadas. Es un experimento sociológico fascinante y no planificado. Y el resultado es que hoy, pueblos como Val de la Calzala, Pueblo Nuevo del Guadiana o Guadiana... Que, por cierto, el texto señala que recientemente cambió su nombre. Sí, eliminando el del caudillo. Pues bien, esos pueblos tienen hoy una identidad tan fuerte y definida como cualquier pueblo milenario. Y lo más irónico de todo es que la identidad que forjaron no fue la que el régimen había diseñado para ellos. Esa es la gran paradoja y la gran lección. El régimen les dio el contenedor, la estructura física, la carcasa. Sí. Pero el contenido, la cultura, las normas no escritas, los afectos, la identidad real, lo crearon ellos. Surgió de abajo arriba, de la convivencia diaria, del trabajo compartido en el campo. Es una victoria silenciosa de lo humano sobre lo planificado. La vida se abre paso, como diría el personaje de Jurassic Park. Pues sí, tal cual. El plan original era crear agricultores productivos y familias leales al sistema. Pero el resultado imprevisto fue la creación de comunidades con voz y alma propias. Exacto. Y esa es una tensión clásica en cualquier proyecto de ingeniería social a gran escala. El planificador asume que puede controlar todas las variables, pero la variable humana es, por definición, incontrolable y creativa. Ya. La vida, como dices, no solo se abre paso, sino que llena los huecos que el plan original ni siquiera sabía que existían, y esa vida es la que define a esos pueblos hoy. Ya no son lugares sin historia, tienen 60, 70 u 80 años de una historia intensísima, una historia de pioneros. Lo que nos lleva al legado de todo este proyecto. La fuente lo describe como una historia silenciosa, poco contada. Y creo que es una definición muy acertada. No es algo que se estudie en los colegios, no forma parte de los grandes relatos de la historia de España. Es que es una narrativa que no encaja fácilmente en las grandes epopeyas. No es una guerra, ni una revolución política, ni un movimiento artístico. Es la historia de la gente común. Es una epopeya del trabajo, de la resiliencia y de la construcción de comunidad. Y por eso quizás ha sido más silenciosa, pero no por ello es menos importante. El texto cierra con una conclusión que me parece que lo ata todo a la perfección. A ver. Lo que para el franquismo fue un proyecto de ingeniería agrícola y control social, para miles de extremeños fue la oportunidad de empezar de cero y escribir su propia historia, y la escribieron con su sudor y su esfuerzo. Es que el contraste entre el plan y el resultado es maravilloso. El plan era controlado, uniforme, funcional, casi geométrico. Sí. El resultado es diverso, humano, ruidoso, con una identidad propia y vibrante en cada uno de esos 63 pueblos. El legado no son solo las miles de hectáreas de regadío, que ciertamente transformaron la economía de la región. El verdadero legado son estas comunidades. Que demuestran algo fundamental, ¿no? Sí, que la memoria y la cultura no se pueden diseñar por completo en un despacho. Se pueden condicionar, se puede dar un punto de partida, pero al final siempre encuentran una forma de crecer, de adaptarse, de florecer de maneras imprevisibles. Son un organismo vivo, no una construcción mecánica. Es una lección increíble. Hemos partido de un plano arquitectónico y hemos terminado hablando del alma de una comunidad. Tal cual. Hemos visto el plan trazado con regla y cartabón, la llegada de miles de familias a un supuesto lienzo en blanco y, lo más importante, el proceso casi mágico por el cual un grupo de extraños se convierte en una comunidad. Exacto. Y si tuviéramos que extraer una última idea, diría que la historia de estos pueblos nos enseña que la identidad no es algo estático, que simplemente se hereda como una joya de familia. No. Y es algo que se construye activamente, día a día,
a través de la convivencia, del conflicto, de la cooperación y del esfuerzo compartido. No es un museo que se visita, es una obra en permanente construcción. Y eso me deja con una última reflexión. La fuente dice que estos pueblos se levantaron sobre baldíos, dejas y llanuras sin poblaciones previas. Y esto me lleva a pensar, ¿cuántas de las tradiciones, de las historias o identidades que damos por sentadas en nuestros propios lugares de origen, incluso en los más antiguos, tuvieron también un día uno? Un punto de partida. Sí, un momento, quizá perdido en la noche de los tiempos, en que un grupo de personas tuvo que decidir, consciente o inconscientemente, cómo empezar a escribir su memoria colectiva desde la primera página.